Jaime Bello León, Lida Vanorio, bienvenida al chat. bienvenido tú también al chat. Me encanta este chat A mí también me gusta chatear contigo, ¿sabes? y además me encantan los personajes con los que tenemos la oportunidad de conversar y el de hoy en particular. Sí, amigos, hoy tenemos la dicha de contar con el padre jesuita Dixie Perales, quien es el director general de Cultura de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Dixie, al chat. Jaime, ¿cómo Bienvenido. estás? ¿Cómo estás? Bueno, el placer es mío estar aquí compartiendo con ustedes y, bueno, conversemos. Fíjate, Dixie no solo tiene el cargo de estar al frente de cultura en la universidad, del Centro Cultural, que además es una belleza y un espacio para cosas maravillosas, sino que es filósofo, teólogo y artista circense. Sí, es artista circense, es buena gente. Tú lo ves andando para arriba y para abajo por todo el campus todo el día en la universidad, pero además los fines de semana da misa porque tiene un compromiso y asiste a los enfermos, tiene esa otra faceta y a mí me parece fascinante y lo que quiero yo empezar con la primera pregunta. Dixie, ¿cómo llegaste tú a hacerte cura? ¿Cuándo te diste cuenta que Sí, tú querías ser cura y cómo llegó eso a ti? sí. Bueno, allí la historia tiene varias variables, ¿no? Pero una de ellas es que yo soy egresado de Fe y Alegría, que vale la pena decir que justo ayer estaba celebrando aniversario y es una obra que está muy vinculada también con la universidad, pero yo hice todos mis estudios de primaria en Fe y Alegría y mientras estudiaba en Fe y Alegría, el padre provincial Alfredo Infante estaba trabajando en ese colegio de Fe y Alegría como maestrillo, que es una etapa de formación de los jesuitas. Entramos en contacto, entramos en relación por las Hermanas de la Consolación, ¿Y que dónde era eso, perdón? en Puerto Ordaz, Ah, ok. en el estado Bolívar. Entonces, las Hermanas de la Consolación, porque Fe y Alegría es una obra que congrega a muchas comunidades religiosas, tenían un grupo juvenil, un trabajo de apostolado muy sólido en la ciudad, y allí conozco al padre Alfredo Infante y le planteo la inquietud. Sin embargo, esa inquietud ya había nacido antes porque los jesuitas tienen una publicación anual que es el anuario de los jesuitas que recoge lo que hacen los jesuitas en todo el mundo. Y yo tengo un tío que fue jesuita. Dejó de serlo porque dejó la vida sacerdotal y se comprometió de otro modo a través del matrimonio. Pero en casa de mi abuela llegaban todos los anuarios anualmente. Y yo cada vez que iba a visitar a mi abuela, agarraba el anuario, buscaba lo que hacían los jesuitas. Y era interesante porque allí en esto que dices que soy artista, curiosamente ese anuario siempre al final traía una sección de jesuitas artistas en el mundo. Siempre, la última parte era jesuitas y el arte. Y yo buscaba y veía todo el trabajo educativo, el trabajo social, el trabajo con las comunidades, el trabajo de misión, y siempre me iba a la parte del arte y los jesuitas. Y allí yo creo que también el interés por incursionar en el ámbito artístico brotó de allí, de ver que era una forma de dialogar con las realidades, de construir horizontes, de construir universos, porque había jesuitas vinculados al teatro, a la danza, al audiovisual, y para mí a las artes visuales, a las artes plásticas, ¿no? Y Ajá, para mí era maravilloso. eso quiere decir que entonces tú desde muy pequeño también querías ser artista. Ujú. ¿Y cómo se manifestaba esa necesidad de ser artista? ¿A través de qué formato? Sí, es curioso porque yo soy de Puerto Ordaz, ¿no? Del estado Bolívar, y las opciones a nivel artístico que hay son pocas, ¿no? Ocurre lo que ocurre en cualquier ciudad del interior del país. Y mi primera incursión era a través de la escritura. De joven escribía mucho, ¿no? Hacía poesía, según yo, ¿no? Eh, y luego incursioné en el mundo de la artesanía y era muy interesante porque siempre me gustó el tejido. Y de allí hacía cantidad de bolsos, cantidad, diríamos, de materos. Hacía, en verdad yo lo que empecé en el mundo de la creación fue a través de la artesanía. Y ya luego en el mundo universitario incursioné en el teatro y finalmente también en el circo. Pero esa es otra historia que está vinculada también con la compañía porque es a través del padre Ignacio Castillo, que tuvo el proyecto en Aguafuerte, en Uraca, Choroní. Entonces yo siendo estudiante jesuita, estando en formación de filosofía,
Él me dice, dado que tú tienes interés por el arte y por lo creativo, en el cuartel San Carlos hay un grupo de gente que hace algo en unas telas y se monta y hace cosas maravillosas. Él no nombró la palabra circo. Él dijo, allí hay una gente que hace cosas increíbles en el aire, en unas telas, en unos trapos que guindan. Y me acerqué yo al cuartel San Carlos y allí comenzó toda mi formación en circo, no en lo que tiene que ver con el universo del payaso, el universo de los malabares, el universo de la acrobacia aérea. Bueno, y desde que llegué no he salido y tengo años allí en ese ámbito de la creación. Pero además uno podría pensar que son muy distantes, pero son dos maneras de conectar con el otro, ¿no? Sí, es interesante porque siempre hay quien ve como un antagonismo entre el mundo de la creación y el mundo sacerdotal religioso. Sin embargo, en el caso de los jesuitas, que es la espiritualidad ignaciana, no hay. De hecho, hay jesuitas científicos, hay jesuitas dedicados como ámbitos, eh, diríamos, la astronomía, ámbitos que la gente diría esto no tiene nada que ver con lo religioso. Sin embargo, en la Compañía de Jesús, lo que define el carisma es la encarnación. Y nosotros entendemos que a través de esa opción que hace la Trinidad en los ejercicios espirituales, que es una propuesta espiritual que los jesuitas hacemos todos los años, la Trinidad dice, hagamos redención del género humano. Y para alcanzar eso, el Hijo se hace hombre. Entonces, para nosotros, ahí la fe pasa por encarnarse eh, al modo del Hijo de Dios y encarnarse en la realidad y dialogar con la realidad para construir un mundo más justo y más fraterno. Y eso puede hacerse desde todos los ámbitos, el ámbito social, el ámbito educativo, el ámbito científico y el ámbito artístico también. Entonces no hay antagonismo alguno, más bien lo que hay es un modo de construir esa encarnación y a partir de allí construir el reino de Dios, que es muy interesante porque al mismo tiempo, eh, en la Compañía de Jesús, si algo uno ve en los jesuitas es la diversidad. Y esa diversidad precisamente se convierte en una oportunidad. No, uno no va a conseguir dos jesuitas iguales. Solemos decir que la Compañía de Jesús es como el arca de Noé, pero con un animal de cada especie. Entonces allí y es muy rico porque si alguna institución religiosa es diversa, diríamos en sus fundamentos es la misma Compañía de Jesús, no por las nacionalidades, no sino porque ese diálogo con la realidad se realiza en contextos muy distintos, a través de una espiritualidad que nos marca. Pero obviamente esa riqueza en personalidades, en vocaciones, en profesiones, en diálogo con contextos que son sumamente ricos y diversos, genera una riqueza aún mayor, ¿no? Y una pregunta, ¿y tú cuando la gente, cuando te están conociendo, y bueno, te conocen porque tú hoy viniste vestido Sí. de cura, pero tú normalmente no estás vestido así. Entonces, cuando tú le dices a la gente soy cura, que te ven, dicen, bueno, ya va. Pero entonces dice, y también soy payaso o Sí, también hago acrobacias. sí. ¿Cómo tú percibes eso? ¿La gente lo digiere fácilmente o se hacen preguntas? Sí. Yo creo que la gente queda encantada, ¿no? No, Intrigada. pero es interesante porque yo en algún momento, ahora no estoy dando clases, pero en algún momento daba clases y le decía a mis estudiantes, miren, si usted va a un espectáculo y se consigue un artista de circo vestido de payaso y se parece a mí, no es mi hermano gemelo, soy yo. Si usted en algún momento va a una celebración litúrgica y está un padre celebrando una Eucaristía y se parece a mí, no es mi hermano gemelo, soy yo. O sea, pero allí hay una riqueza muy interesante porque si algo también caracteriza a los jesuitas es la formación intelectual, Ujú. ¿no? Y yo creo que allí hay un acompañamiento de los jesuitas, ¿no? En una formación que es sumamente rica y atraviesa todas las dimensiones de lo humano, la dimensión trascendente,
la dimensión intelectual, la dimensión creativa. Y la gente, luego de conocer, agradece. Pero sin embargo, tengo que decir que no se entiende fácilmente, ¿no? Una vez como anécdota, no tengo muchas anécdotas, pero una vez en Táchira, yo viví 10 años, trabajé en la Católica del Táchira, en San Cristóbal. Un amigo de teatro me dice, Vixi, yo trabajo en una escuela de Sí Alegría, ¿puedes venir a celebrar una misa? Y yo voy y celebro la misa con las maestras, la comunidad, con los niños. Y luego una maestra de la escuela le dice, ¿cómo es posible que te hayas burlado de nosotros? Trajiste a un amigo tuyo actor que se hizo pasar por cura para que nos diera la misa, ¿no? Porque claro, no son universos que la gente asocia fácilmente. Yo le Claro. decía, no me burlé, en verdad él es artista y es cura y trabaja en la Universidad Católica, pero es complejo, ¿no? No, pero yo creo que allí hay una bendición, obviamente siempre hay una tensión, pero la vida siempre tiene sus tensiones, porque yo creo que normalmente nosotros tenemos una vida con varios ámbitos. Yo creo que en el caso nuestro, de los jesuitas, no tenemos una vida, tenemos a veces como 5 o 6 vidas, porque nos movemos, y eso se enriquece con los ámbitos en los que nos movemos, ¿no? Dirías, bueno, tiene la vida con la comunidad, todos los sábados, todos los domingos, se acerca a la comunidad, pero luego tienes la vida en la universidad, luego tienes toda la vida con el universo artístico, o sea, son la vida familiar, ¿no? Que tenemos todos. Es una bendición, pero a veces uno quisiera tener más tiempo para acercarse con más, diríamos, con más espacio en cada uno de esos ámbitos, ¿no? Pero hablas de espacio y hay un espacio que en la universidad ha cobrado una vida especial y tiene Ujú. que ver con ese centro cultural. Hay Sí, cosas que se ha podido hacer y además para el encuentro de no solo artistas con jóvenes y sí, estudiantes, sino con toda la comunidad. sí. Bueno, yo creo que esa apuesta que hemos hecho como universidad es una apuesta conjunta, ¿no? Y allí obviamente la Dirección de Cultura apuesta y suma, pero creo que la universidad se entiende hoy de un modo distinto, ¿no? La universidad no se entiende solamente como un espacio de formación profesional, académico, sino incluso como un espacio de formación de la sensibilidad, un espacio para el encuentro ciudadano, un espacio para tejer redes sociales con los pares, con otras instituciones y asumir de modos diversos el desafío que nos presenta el país. Para nosotros es sumamente importante sumarnos a la misión de la universidad. Creo que la forma como nos entendemos ahora da un paso y diría que yo lo celebro porque no ha ocurrido así con todas las universidades en América Latina. Normalmente la dimensión cultural se entiende como un ámbito de formación integral, salvo algunas universidades que tienen facultades de arte, entienden que también contribuyen formando profesionales que se dedican al ejercicio creativo. Sin embargo, en el caso de nosotros, entendemos que eso forma parte de la propuesta pedagógica de la universidad. Y allí asumimos que esa propuesta pedagógica no solamente se trata de formación integral, sino que hay formas distintas de comprender las realidades a las que nos invitan los artistas a través de sus procesos de investigación, de diálogo, de creación. Hay formas distintas de dialogar con la realidad a través del arte. Y luego lo que digo que es sumamente interesante es que nosotros entramos en diálogo con las necesidades y las urgencias del país. Y aunque no tenemos facultad de arte, generamos opciones para el encuentro de los artistas, para el encuentro con instituciones culturales que tienen también gran trayectoria en el país, y lo hacemos de un modo en el cual la universidad tiene gran experiencia. La universidad no tiene facultad de medicina y tiene un parque social muy hermoso.
y ofrece unos servicios de salud que son formidables para las comunidades aledañas y para el país también. Y nosotros no tenemos por el momento, no sabemos si en algún momento Dios nos va a regalar esa bendición, escuela de arte o facultad de arte. Sí tenemos escuelas que dialogan con lo creativo, tenemos una academia de diseño, una academia de moda, recién tenemos la licencia en diseño, que son también ámbitos creativos, ámbitos artísticos, la academia de gastronomía, pero aunque no tenemos espacios de formación formal, hemos logrado generar propuestas acompañados por profesionales, por artistas de gran trayectoria que van nutriendo el ecosistema cultural, no solamente de la universidad, sino también de la ciudad y del país. Y curiosamente nos vamos abriendo sin darnos cuenta al ámbito internacional, porque ahorita no hay un modo de ser universidad que sea diferente. Entonces hemos tenido experiencia con la Academia Nacional de Danza y con coreógrafos que viven en Europa, viven en América Latina. Recientemente tuvimos un taller de cantos de Oriente con el profesor Jesús Rondón y había gente conectada en Europa también y en el interior del país. Un taller de cuentería con también conexiones en América Latina, Estados Unidos, Europa. Y es interesante esto, todavía no hemos llegado a Asia, Pero pronto. pero pronto, pero sí creemos que hemos asumido este aporte desde la cultura también de un modo universitario. Y esto quizás para nosotros es tan natural que no lo dimensionamos. Y es muy rico porque al mismo tiempo la universidad con toda su riqueza, ¿no? Con todo su haber, entabla un diálogo con las propuestas artísticas y creativas de una manera muy diversa, ¿no? No es lo mismo la forma como se aproxima la Facultad de Fases a ver una exposición que la Facultad de Humanidades y Educación o la Facultad de Ingeniería. O sea, son perspectivas y visiones del mundo diferentes que entran en diálogo con la misma propuesta, pero que generan lecturas muy distintas. Claro. Y aquí hay algo que a mí me gustaría hacer énfasis, es que además la universidad en su sede de Montalbán se ha convertido en un polo cultural atractivo para todo el país. Sí, Acá se ha llevado ya varias ediciones de la FIA, sí, que el es el Salón Jóvenes Jóvenes Salones con Confía. FIA, que es la muestra más significativa que se lleva a cabo en Venezuela, donde los jóvenes talentos pueden mostrar sus obras, ¿no es Sí, sus cierto? creaciones. Y es interesante porque esto que yo menciono a propósito de hacer esto en un ámbito universitario genera posibilidades para los jóvenes artistas que no encuentran en otros espacios. Porque no es lo mismo crear para hacer una muestra en una galería que dialoga con otro público, a hacer una obra para dialogar con un espacio que no tiene esas dimensiones, esa connotación con estos actores que cumplen otra función dentro del ecosistema cultural. Y lo más interesante para nosotros es que dentro de la universidad confluyen actores muy distintos. Eh, Repito lo de la naturalidad con la que nosotros lo vivimos, porque es el espacio donde nosotros estamos las 24 horas del día. Pero por acá confluyen obviamente profesionales, ¿no? Porque vienen a las aulas de clase, pero además empresarios, comunidad, ¿no? A través de extensión social y extensión cultural, cuerpo diplomático. O sea, la universidad en su día a día, si uno ve convoca a una diversidad de actores que es muy rica. Y para un artista que su obra entre en diálogo con actores muy diversos es sumamente fascinante. Y esto que decimos que señala Jaime de diálogo con el interior del país cada vez va teniendo un lugar más especial porque nosotros hemos recibido visitas de UNEARTE Maracay. O sea, ya gente que se organiza, eh, resuelve su tema de movilidad para llegar acá,
sea, hemos recibido gente de Los Teques, de Guatire, para los talleres. O sea, ya somos un punto de referencia no solamente para exhibiciones, sino también para la formación. Y esto para nosotros es de gran alegría. Y Pero sí, además enriquece lo que es la vida universitaria, ¿no? Ese contacto con el otro, con lo que quizás un mundo o una vida o conceptos con los que no estaba familiarizado, Sí. se hace mucho más rico cuando además está este diálogo desde códigos o lenguajes que desarrollan los artistas. Claro, pero fíjate, yo también creo que esta voz, por eso señalo lo del cambio de paradigma, porque no es complementaria. O sea, la forma que nosotros tenemos de dialogar con la realidad es muy rica. No es lo mismo un discurso de orden académico, científico, que un discurso de orden poético. Y hay realidades, por lo menos sobre el amor, sobre la trascendencia, siempre se encuentran como otros canales para expresar eso. Por eso la poesía. Si uno ve en la literatura religiosa, siempre la experiencia de Dios se traduce en poema, no se traduce en discurso científico o en discurso filosófico. Y creo que actualmente hay desafíos globales que ameritan la educación sensible para poder comprenderlos de mejor manera. O sea, yo creo que todos los desafíos de orden ambiental, ecológico que nosotros tenemos, no podemos enfrentarlos si no tenemos una sensibilidad desarrollada que entre en un bienestar con la naturaleza. Y eso no es solamente una formación de orden académico. Amerita un ejercicio de contemplación, amerita un ejercicio de encuentro personal, de saber estar. Y el arte tiene mucho de recepción. O sea, cuando uno entra en diálogo con una obra de arte, uno en cierto sentido tiene que ejercer como cierta pasividad, abrir tus sentidos para que la obra te comunique también y ya luego tú entras en diálogo con ella. Y lo mismo podría decirse de el reconocimiento del otro y el ejercicio de la ciudadanía. Creo que una ética mínima también pasa por el reconocimiento del otro. Y allí el desarrollo de la sensibilidad es fundamental. sí, y yo creo, me permito agregar acá, que el que nosotros tengamos ese centro cultural dentro de la universidad le permite al estudiante que se acerque a ello con una naturalidad que no es la reverencia del museo. Sí, Ujú. ¿Por qué? Porque él pasa por allí para ir a la biblioteca y de pronto se preguntará, ajá, ¿y qué es eso que está allá abajo que en principio no es una obra de arte? ujú, O si es una obra de arte, ¿por qué lo es? ¿Para qué me sirve eso? ¿A qué me lleva? ¿A qué reflexión me motiva a considerar? sí, Entonces creo que eso también es muy importante y yo veo, fíjate, la dirección general que yo llevo a cabo aquí en la universidad trae estudiantes de diferentes colegios de la ciudad y del país. Y es muy interesante ver cómo esos muchachos sí, que vienen a conocer la universidad pensando voy a estudiar derecho, voy a estudiar comunicación social, se detienen dentro del centro cultural y lo miran. Y cuando tú le preguntas luego de la visita qué te gustó del campus, siempre aparece en los primeros lugares el El centro centro cultural. cultural. Y algunos te han dicho, me han preguntado, ¿qué es esto? No han ujú, tenido sí, contacto con un centro cultural antes. ujú, Hay otros que te dicen, en cambio, wow, esto se parece al MoMA, que son Ujú. estudiantes de colegios sí, privilegiados que han podido viajar afuera. Y esa confluencia es lo que creo que está diciendo Dixie, que es sí, maravillosa, porque es tener un centro cultural en una universidad que te obliga a dialogar con el mundo de manera distinta. exactamente. Y luego nosotros también nos sorprendemos porque eh, siempre la gente percibe los espacios artísticos como espacios extraños, Sí. ¿no? Yo estoy Ajenos. ajenos, completamente de acuerdo con lo que señala Jaime, porque ahora nos ocurre lo contrario. Ahora nos ocurre que cada vez tenemos un número mayor de visitas programadas, no solamente de gente que ya conoce el centro y dice, mira, yo quiero ir, quiero visitar, quiero qué tienen en este momento, sino que también nos hemos sorprendido en la inauguración que tuvimos de Paolo Gasparini. Ujú.
se apareció una maestra, una profesora con sus estudiantes de un colegio del Paraíso. Y cuando nos preguntaron a nosotros, pero qué bueno que invitaron a la profesora, nosotros dijimos, no, nosotros no la invitamos. Ella se enteró por las redes sociales que estaba la inauguración, montó a sus estudiantes en el autobús y llegó hasta acá. Y eso para nosotros ya habla del impacto que el centro social va teniendo en esta zona de la ciudad, porque la gente lo siente suyo. Sí, el centro cultural. La verdad es que no solo la curaduría de las exposiciones que hay allí, sino la participación de artistas invitados que hacen, creo que captan esa esencia a la que hacía referencia Jaime, que tiene que ver con ese diálogo y con la informalidad quizás de un espacio universitario en el que tú estás inmerso en toda esa experiencia, pero además a la altura de una sala de museo sin que este centro cultural sea un museo formalmente hablando. Pues estamos hablando de artistas muy reconocidos, no solo en nuestro país, sino en América Latina, que están exhibiendo y haciendo sus puestas. Pero tú ves a Dixie siempre como buen productor, porque nos faltó en la introducción decir que es un buen productor. Jaime también es un buen productor. Y tú lo veías, cada reto hay que considerarlo, pero para solucionarlo. Sí. Y eso creo que es maravilloso. Sí, yo creo que lo más interesante que nos ocurre a nosotros allí es poder, primero lo que señalabas antes mientras preparábamos la entrevista, que es la oportunidad de conocer gente maravillosa, ¿no? Gente que tiene procesos de larga data, que ahorita son referentes no solamente para un país, sino para la generación de artistas que están en formación, que me parece que eso es sumamente importante. Y ese encuentro, el intercambio se da desde el mismo proceso creativo, ¿no? Yo siento que el equipo de la Dirección General de Cultura es sumamente afortunado porque el participar en los procesos de montaje te permite conocer la gestación de la obra desde dentro, ¿no? Y no desde la fase final, cuando ya está todo montado y ya diríamos la sala está abierta a la visita del público, sino que esos procesos que son de producción, diríamos de diseño, de lo que se quiere construir a través de la participación del curador, del museógrafo, del diseñador, o sea, siempre son equipos muy amplios, ¿no? Que te permiten construir un discurso, no una propuesta en una mesa de trabajo en un primer momento y luego ver cómo ese proceso que se plantea se va gestando poco a poco y se va gestando desde la riqueza de aproximaciones y de visiones, pero para nosotros ese estar desde dentro es sumamente valioso porque te das cuenta que también detrás de un proceso de creación hay mucha gente que está participando, ¿no? Claro. Hay un equipo humano que es sumamente, que contribuye y que es solidario a que eso llegue a, diríamos, tenga su presencia, ¿no? Y llegue a comunicar, que es lo importante. Y hablando de eso, Dixie, te tengo que decir que llegamos al final del chat. Qué horror, ¿verdad? Que se fue tan rápido. Volando. Bueno, no me gustaría despedirlos sin decirles que estos procesos que vamos generando también son abiertos, ¿no? En mayor, en menor medida. O sea, la Dirección General de Cultura tiene una oferta muy grande en programación, en formación, en participación, que realmente es un menú bien rico, diverso para la comunidad universitaria y para toda la gente que quiera acercarse. Y nuestras redes sociales, @culturaucap. Perfecto. Está haciendo bien el trabajo. Impecable, impecable. Bien. Dixie, gracias por haber estado con nosotros en este Gracias, primer Dixie. encuentro en el chat. Vendrán otros, porque yo te tenía más preguntas, pero vendrán luego, vendrán luego. Querida Lila, ¿cómo te sentiste Jaime hoy? Bello, bueno, un bálsamo de optimismo. Qué esta bueno, qué bueno. conversación con nuestro Queridos querido Dixie. amigos, este ha sido el chat de hoy con el padre Dixie Perales, quien es sacerdote jesuita, quien es además un artista del mundo del circo,
hace de payaso y hace también Malabares, acrobacias, malabares. Y además de eso, ha sido una dicha conversar con él en este chat con Lila Vanorio. Y Jaime Bello León. Hasta el próximo.